Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern y Josh Rosenstern y también el doctor Don Paul Gray. Qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Dijimos varias programaciones atrás que Jesús dijo más sobre el Espíritu Santo en este tiempo en particular, que fue la última semana de su vida y ministerio, aparte de cuando fue resucitado de entre los muertos, ¿no? Él sería crucificado en unas cuantas horas ya, pero él dijo más sobre el Espíritu Santo en este momento de lo que había dicho en los previos 3 años y medio. Ahora, ¿por qué? Obviamente la respuesta no es muy difícil de entender. Él estaba con ellos durante estos 3 años y medio. Ellos realmente no necesitaron nada más mientras él estaba allí. Cuando él no iba a estarlo, entonces sí. En segundo lugar, el gran precio del pecado no se había pagado aún. Y consecuentemente el pecado todavía permanecía en el corazón y la vida de los creyentes en aquel momento. Y fue cubierto eso por la sangre expiatoria de Cristo, pero no fue removido. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esto nunca se había dicho antes. La sangre de machos cabríos, como el gran apóstol Pablo lo diría, no podía remover los pecados, no lo podía hacer. Sirvió como una medida provisional, pero solamente eso. Así que espiritualmente hablando, el Espíritu Santo no podía entrar en el corazón y la vida de los seguidores de Cristo hasta que el Calvario fuese ya un hecho y esto fuese ya algo del pasado, lo que sucedería en el futuro. Por eso Jesús vino a este mundo, por muchas razones, pero la razón primordial era para ir a la cruz, para que los pecados de los individuos, quienes quieran que creyesen, pudiesen ser expiados, removidos, hasta que ya no fuesen más. Así que, y esto es algo que siempre he querido decir y lo voy a decir ahora, con la ascensión de Cristo y su exaltación, Él envió al Espíritu Santo, como Él dijo que lo haría, y la llenura del Espíritu Santo proveyó aún un mayor tiempo para los apóstoles y todos aquellos que fueron llenos allí desde aquel momento. Aún cuando Cristo estuvo personalmente con ellos. Y permítame decirlo una vez más, el Espíritu Santo viviendo en el interior, en el corazón y la vida de cada creyente, es mayor, es una mayor ayuda, una mayor fortaleza, aunque si Cristo estuviese aquí personalmente, porque Él no estuviese en el creyente solamente a través del Espíritu Santo. Así que Jesús dirá mucho del Espíritu Santo. Él no explicará muchas cosas, los dejará ellos preguntándose, pero obviamente después del día de Pentecostés, ellos entenderían de lo que él está hablando. Vamos a continuar el estudio donde nos quedamos en la previa programación. Ya tratamos con esto, pero este versículo, Juan 14:6, el Señor no se limita acá. Él lo presenta claramente. Claramente lo dice. Y esto es lo que dice, y Lawrence, si lo puedes leer, por favor. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pone en claro exactamente quién y lo que es Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Él declara claramente esta idea de Dios como el Padre. Este acercamiento a Dios a favor de cada hombre es mediante Él, por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Ahora, en esta escritura nos está diciendo varias cosas. Primero que nada, nos está diciendo que Él es el camino. ¿El camino a qué? El camino a la salvación, el camino a la redención, el camino al cielo, el camino a la vida eterna. Él es la verdad. Y la verdad no es una filosofía.
es una persona y esa persona es Cristo Jesús. La Biblia etiqueta verdad de tres maneras. Jesús es verdad, el Espíritu Santo es verdad y la palabra de Dios es verdad. La única verdad en este mundo es la palabra del Dios Todopoderoso, lo cual es Jesús de una manera escrita, podemos decir. Y yo quiero decir esto otra vez porque creo que, y sé que es una verdad. No dije que es lo único que es verdad. Hay muchas cosas que son verdades, ¿no? Que no son muy buenas. Pero la Biblia es la única verdad en este mundo actualmente y de hecho nunca ha habido una como ella. Realmente la mayoría del mundo habla mal de eso y se burlaría. Pero yo tuve el privilegio de ir a la biblioteca de leyes de la Universidad de Yale. Y esa biblioteca debe de tener unos 50 pies de alto o más. Y deben de haber 1 millón de volúmenes allí. Y yo vi esa gran cantidad de libros que estaban allí tratando las leyes de una manera u otra y pensé, no lo vi, ¿no? Pero estoy seguro que había una Biblia en alguna parte de esa biblioteca. Y si era así, entonces era la única verdad en la totalidad de ese conglomerado de miles y miles de libros. Ahora, obviamente, el mundo se burlaría de eso, pero es una realidad. Y luego dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay vida fuera de Cristo. Y Él hizo la vida posible para todos aquellos que le creyesen, y eso quiere decir vida eterna. Vida eterna. Alguien dijo que el infierno es algo tan horrible que siempre está muriendo, pero nunca saber lo que es el alivio de la muerte. No es nada más que muerte. Y nunca conociendo el alivio de la muerte. Pero Jesucristo es vida y no hay vida fuera de Él. Y luego dice, ninguno viene al Padre sino a través de mí. Y esas son palabras grandes. Ningún hombre. Eso desecha todo. Y escúchame lo que le estoy diciendo. Si usted accidentalmente ha encontrado este canal, y yo quiero que me escuche decirlo cuidadosamente, no hay manera de llegar a Dios el Padre. No hay manera de llegar al cielo. No hay manera de llegar a la vida eterna sino a través del Señor Jesucristo. Eso es Esa es la correcto. única manera. Si trata de entrar de cualquier otra manera, Él dijo que es lo mismo como un ladrón. No va a llegar. Sí. Y Él es la única manera, Él es el único camino, y ese camino es Él por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Sí, hermano Swagger, cuando él llega a la escena, una de las cosas que tal vez debemos ver es que en todo su ministerio, él demandó fe en él mismo. Esto no fue algo que comenzó al final. Él llamó a Israel a arrepentirse y después dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo Así es. os haré descansar. Desde el principio, él se dirigió a sí mismo como el medio de salvación. Y desde el momento en el que Juan lo anunció en Juan 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde ese momento en adelante, el hombre ha sido responsable de aceptar a Cristo, a Jesús, al Jesús de Nazaret que estamos viendo del que se habla aquí, para poder ser salvos. Antes de eso, podían tener fe en el plan de redención de Dios, fe en el sistema de sacrificios, creían en el Mesías que iba a venir. Pero desde el principio de su ministerio, aún hasta el final de él, Jesús se dirigió exclusivamente a sí mismo, y aquellos que pusieran su fe en él aún antes de que él fuera a la cruz, se les daba el estatus Así de es. salvación, aunque ellos no estaban experimentando lo que todos experimentarían, todos los que serían salvos después del Pero eran tan Pentecostés. salvos, ¿no? Bueno, sí, salvos es el decreto de que uno es justo ante Dios. Y creo que hay una distinción ahí que tenemos que hacer. Nacer de nuevo describe la obra activa del Espíritu Santo en el interior de una Bien. persona.
pero salvo indica un atributo de relación con Dios que ahora existe porque uno ha cumplido con el criterio para la salvación. Así que hay dos diferentes cosas que creo que están ahí. Pero Cristo, una vez más, solo para reenfatizar, Cristo desde el principio demandó fe en sí mismo y Juan, después de haberlo introducido, él presentó el único camino por el cual el hombre podía Jesús le ser salvo. preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Sí, Y esto va de acuerdo a lo que acabas de decir. Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, carne y sangre no te ha revelado eso, sino mi Padre que está en los cielos. Así que él estaba diciendo en ese momento, yo correcto. soy el Salvador. Sí, miren, creo que es importante entender y es difícil para nosotros viendo hacia atrás, pero el concepto que tenían que aceptar era que Jesús Sí. era el Mesías. Ellos tal vez no comprendieron completamente que era el Salvador en No, ese no. entonces, ¿verdad? Pero mire, si lo hubieran aceptado como el Mesías, entonces más adelante hubieran aprendido lo que Sí. todo eso significaba. Aún sus discípulos no entendieron que el Mesías debía morir y resucitar. Cuando actualmente leemos en la Biblia que tenemos ante nosotros y buscamos Apocalipsis capítulos 4, 5, etcétera, etcétera, y se nos da allí una imagen del trono de Dios, realmente de nuestro Señor Jesucristo, Correcto. en su gloria, y está más allá de lo que ahora conocemos, ¿no? Sí, Nosotros no podemos entender la gloria, el poder, la grandeza, la belleza de nuestro Señor Jesucristo cuando vemos eso en comparación a lo que leemos en los evangelios, ¿no? El punto es que Él está tan más avanzado de quien quiera que sea en el cristianismo hoy en día, que tenga mayor conocimiento de quién es Jesús. Correcto. Todavía no sobrepasa la superficie. correcto. Pero él se dirigió y esto es lo que todos en todos lados tienen que entender. Él siempre se dirigió a sí mismo como el único medio de Así es. salvación. Así es. Tenemos Así que es. pausar ahora. Ya volvemos. Estamos de vuelta. La idea es, como Jesús propiamente lo dice, la persona debe de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador para poder ser salvo. Sí. No pueden ser salvos de otra manera. Y esto quiere decir que la iglesia no le puede salvar. Las obras religiosas no le pueden salvar. Todo el mundo, básicamente, está envuelto en algún tipo de religión. Y está el hinduismo, está también, bueno, todos los tipos que incorporan la mayor parte del mundo. Y aún el cristianismo está llena de incredulidad, con dependencia de cosas que realmente no son el Señor Jesucristo. Lo singular de Jesús era que se presentó en relación al Padre. Y esto era algo que los judíos no entendieron. Oh, no, no lo La entendía. idea que Dios estaba en cuerpo real, ellos ni siquiera se atrevían a decir su nombre si no tenían cuidado. Pero cuando dicen Dios es mi Padre, no podían entender eso. No podían entender ese pensamiento, pero si nos fijamos en la religión es la actividad del hombre tratando de apaciguar o de complacer a Dios a través de sus buenas obras. Sin embargo, aquí Jesús viene y él hace lo opuesto. Él dice, creed en mí, confiad en mí, y después, a favor de la humanidad, él paga la deuda que se le debía a Dios, la deuda que él tomó. Y la instrucción, siempre en preparación, en esos capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan, son en preparación para entrenarlos y para entender su muerte y el propósito de su muerte, para que pudieran entender que cuando el Espíritu Santo fuese revelado y dado a ellos, entonces todas estas cosas regresarían a su memoria. Pero el pueblo judío, y bueno, sabiéndolo por su perspectiva, Jesús en cuanto a Salvador y en cuanto a lo que tenía que ver con el pecado, no ponían esas dos cosas mano a mano tan Así fácilmente. es. Ellos lo veían como un poder político Así es. conquistador que traería la restauración a las promesas que se les habían dado a sus antepasados, que ellos serían la nación cabeza y no la cola, que ellos reinarían y gobernarían con él. Había un malentendido y él tuvo que hacerlos recapacitar, diciéndoles, esperen un momento, no están entendiendo el propósito de mi mensaje.
soy enviado por Dios para traer salvación a ustedes por causa del pecado, para que puedan tener una relación con el Así Padre. es. Y esa era la diferencia entre el Antiguo Testamento, porque no podían tener esa relación, porque no podían ser regenerados aún. Así Podían es, ser así salvos es. en el sentido de su fe en lo que el sistema de sacrificio los dirigía, pero en cuanto a lo que dijo Loren y lo dijo correctamente, nacer de nuevo, para ello tiene que haber una regeneración en su corazón, una nueva creación, que es el privilegio que nosotros tenemos en este nuevo pacto. Ahora, en vez de el Antiguo Testamento que está escrito en piedras, ahora está escrito en nuestros corazones y mentes para que podamos entender todas esas Bien, cosas. pero en el antiguo pacto, Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de Así nuevo. es. Él le diría que tenía que hacer algo, lo cual él no podía hacer. Bueno, mire, permítame ser el abogado del diablo, si a eso era a lo que se refería. Hay escritura que abunda. Deuteronomio 30, versos 6, Ezequiel 11, Ezequiel 36, Jeremías 31, las cuales profetizan la experiencia del nuevo pacto de nacer de nuevo. La circuncisión Así del que corazón. todo erudito del antiguo pacto o líder debió haber entendido que había algo nuevo que venía. Entonces, probablemente una vez más, la idea, y hay hombres de buena reputación que opinan diferente, pero el pensamiento no era tanto que el nacer de nuevo era una experiencia común, sino que el nacer de nuevo era una doctrina explicada de la Escritura, porque lo que Jesús estaba tratando de que Nicodemo viera era de que él estaba ofreciendo el nuevo pacto, que él era el que iba a producirlo. Y bueno, por supuesto, Nicodemo no entendió nada de lo que Jesús estaba diciéndole a él acerca de que, bueno, él no podía definir el nacer de nuevo. No, él pensó, ¿podré yo entrar la segunda vez en el Correcto, él vientre de mi muestra una madre? falta total de conocimiento, no solo de cosas que tal vez hubieran sido supuestamente actuales o previas a ese punto, sino que muestra una falta de entendimiento de profecía del Antiguo Testamento que un líder en aquellos días debió haber sabido. Hemos tenido esta conversación anteriormente, pero, Dr. Gray, ¿usted cree que los individuos antes de la cruz habían nacido de nuevo por su fe? O vamos a decirlo de esta manera. La escritura dice que Sí. Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. ¿Él había nacido de nuevo en ese momento? No puedo presentar la doctrina o la experiencia de nacer de nuevo y aplicarlo todo cualquier periodo antes de Cristo, que sería el Antiguo Testamento. Saben, estoy pensando en la Escritura, experiencia, no hay ninguna duda, que experimentaron a Dios. Pero la experiencia de nacer de nuevo es lo que yo creo exclusivamente cuando el Espíritu Santo viene a hacer su obra y Cristo entra en nuestro corazón. Entonces no puedo ver la plenitud completa de la experiencia de nacer de nuevo, que es parte del Antiguo Testamento. Bueno, él le dijo a Nicodemo, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Bueno, yo pienso que le estaba ofreciendo a Nicodemo el nuevo pacto. Sí. Bueno, no podía ofrecer eso hasta que el Calvario fuese un hecho. Bueno, en realidad entiendo el punto, pero estaba ahí, estaba ofreciendo, sabe, él era el Hijo de Dios y estaba introduciendo por lo menos No una estoy dimensión preguntando de por ello. ser contencioso, es que yo honestamente no sé. Bueno, pero si analiza, si usted cree que la experiencia de nacer de nuevo, que fue enseñado y fue implementado desde el Pentecostés en adelante, si usted cree que eso fue parte de la experiencia del Antiguo Testamento, entonces, ¿por qué tuvo que haber una experiencia del Correcto. Nuevo Pacto? Bien, pero había una diferencia entre nacer de nuevo y, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, entre ser salvo por la fe como Abraham lo fue Para mí eso es... y todos Sí. los demás. Mire, lo que estamos diciendo y esto... No me refiero ahora de Bueno, visiones, no sí. me refiero de bien. bendiciones. ¿no? Si nos vamos a este lugar, salvo significa que yo he aceptado la provisión que Dios ha ofrecido. Entonces, si yo muriera, no me iría al cielo, pero sí me iría a el seno de Abraham, al paraíso. Paraísos. Entonces, las provisiones de la salvación eran diferentes.
El nacer de nuevo significa ser nacido de arriba. Entonces, cuando estamos hablando de nacer de nuevo, estamos hablando de una obra específica del Espíritu Santo en la persona. Ahora, miren, yo he tratado de encontrar en el Antiguo Pacto alguna explicación de nacer de nuevo y realmente no las he encontrado. Hay varios pasajes y, bueno, no los tengo conmigo. Voy a tratar de recordarlo mientras estamos en la pausa, pero hay como 5 pasajes que nos dirigen a el potencial de que el Espíritu Santo hiciera algo en el hombre cuando aceptaba la provisión de salvación de Dios, como Abraham, David en el Antiguo Testamento, los santos. Yo personalmente voy a decir algo que va a causar controversia. Yo personalmente creo que mientras que el Espíritu Santo no podía hacer lo que Él hace el día de hoy o lo que Él podía hacer después del Calvario, yo personalmente creo que tendría que ser una necesidad que el Espíritu Santo hiciera algo en el corazón del hombre, pero después no se podía quedar. Él tendría que irse. Él hacía la obra y se iba. Sí, claro. Y vemos claro. algo muy similar en la expresión del poder sobrenatural de Dios en los santos del Antiguo Testamento. La razón por qué lo digo es porque ¿cómo podemos tomar a un hombre de Efesios 2, muerto en pecados y transgresiones, y hacer que su corazón ame a Dios? ¿Cómo lo podemos hacer si no hay un cambio interno? ¿Cómo tomamos a la pequeña Ruth? Y Tiene que bueno, haber de un eso cambio es lo que en interior. realidad estamos hablando. El nacer de nuevo, en su plenitud, es una cosa, pero mire, yo no lo puedo ver en los santos del Antiguo Testamento. Sin embargo, al mismo tiempo, Así es. tengo que creer que hay algo que cambió o que trató con la naturaleza del hombre y el corazón del hombre que lo preparó para servirle a Dios, aunque nosotros sabemos que el Espíritu Santo no podía haber comenzado a morar. Así que aquí está mi tesis, que el Espíritu Santo hacía una obra en el corazón del hombre basándose en su confesión de fe o en su fe exhibida en cualquier porción del plan de salvación que hubiera sido revelado. Y después el Espíritu Santo hacía esa obra y después se iba. Era una obra parcial, pero no era lo que Bueno, tenemos el pero día de hoy. Lo que estás diciendo es que antes de la cruz, aunque los creyentes eran salvos, fueron salvos por la fe, exactamente como lo somos ahora, pero aún no tenían todos los beneficios Correcto. que ahora tenemos. Y bueno, estoy diciendo que aunque no puedo encontrar escritura del Antiguo Testamento, puedo acordarme de algunas que parecen indicar que había una obra interna, pero no hay nada que lo confirme. Todas las profecías del Antiguo Testamento nos dirigen al nuevo pacto, Así es. como el tiempo en el que el Espíritu Santo haría aquella obra interna. Así que ando en aprietos yo relativamente a escritura y estoy usando un poco de razonamiento humano, pero yo simplemente no puedo ver cómo una persona que está perdida, y conocemos la naturaleza del hombre. Bueno, Jesús dijo de Juan el Bautista, nunca ha habido un mayor profeta que Correcto. Juan el Bautista, pero Sí. aquel que es menor en el reino de Dios es Correcto. mayor que aquel. Sí. Pero una vez más estamos hablando de provisión. Estamos hablando Entonces, de... ¿nació de sí, nuevo sí. Juan el Bautista? No. No bajo los términos del nuevo pacto. No. Una vez más, tenemos que Esa es definir... la Fue un hombre de pregunta. Dios, Sí. pero no nació de nuevo. Tendríamos que definir el nacer de nuevo. Sí definimos el nacer de nuevo como la recreación de la persona por el Espíritu Santo como resultado de fe. Entonces pudiéramos decir, tal vez, pero sería muy difícil encontrar escritura en el Antiguo Testamento que nos dijera eso o que nos mostrara eso. El pasaje paulino, nueva creación en Cristo, para mí eso se aplica a nacer de nuevo. Correcto, pero tenemos que estar en Cristo y tenemos que estar en el nuevo, Es un pacto. nuevo pacto. Y la cruz tendría que haber Entonces, sido ya Juan, un hecho. Juan el Bautista no nació de nuevo, pero es salvo. Eso Sí, es lo que yo diría. correcto. Esa es la pregunta que estoy yo haciendo. Saben, yo pienso que Bueno, hay que pensarlo en la próxima programación. Lo hizo otra vez. Gracias. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.